Durante la cena de bienvenida de la boda de mi hermana, ella me humilló frente a la familia de su prometido con un apodo de la Marina que yo le había pedido expresamente no mencionar. Había preparado la burla con su mejor amiga y, cuando me arrinconó hasta que respondí, Marea, se echó a reír convencida de que las risas de 30 personas me obligarían a callar, como siempre. Pero el tío de su prometido dejó el vaso, se puso de pie y la enfrentó delante de todos. Pídele perdón. Lo que pasó aquella noche no empezó en esa hacienda. Mi hermana llevaba años usando las risas de los demás para hacerme callar. Crecimos en Aguascalientes, en una casa donde nunca sobraba espacio y donde los problemas se escondían para que las visitas no los vieran. Mi madre, Teresa, trabajaba como auxiliar jurídica en un despacho pequeño. Sabía redactar demandas, organizar expedientes y enfrentar a clientes difíciles. Pero dentro de nuestra casa hacía cualquier cosa con tal de evitar una discusión. Mi padre se fue cuando yo tenía 9 años y Rebeca 12. Después de eso, mi madre convirtió la tranquilidad familiar en una obligación. No importaba quién hubiera empezado algo ni quién tuviera razón. Lo importante era que nadie levantara la voz y que, cuando llegaran los tíos en Navidad, todos parecieran contentos. Rebeca entendió muy pronto cómo aprovecharlo. Era bonita, rápida para responder y sabía hacer reír. Si rompía algo, encontraba la manera de contar la historia para que pareciera un accidente provocado por otra persona. Si me hacía una crueldad, decía que yo no entendía las bromas. Si reclamaba, mi madre suspiraba y soltaba la frase que escuché durante años. «Ya vas a empezar, Mónica». Así se resolvía todo. Rebeca se quedaba con las risas. Yo me quedaba con la fama de conflictiva. No siempre eran ataques grandes. A veces escondía una blusa mía y después decía frente a mis primas que yo perdía todo. O contaba alguna inseguridad que le había confiado y la convertía en una anécdota graciosa durante la comida. Cuando yo le reclamaba, ya había 5 personas riéndose y mi madre solo quería que dejáramos de discutir. Rebeca aprendió que no necesitaba demostrar que tenía razón. Le bastaba conseguir público antes que yo. Yo también aprendí algo. Dejé de contarle lo que me importaba. Dejé de pedirle que guardara secretos. En las reuniones familiares hablaba poco y cuidaba cada palabra, porque sabía que cualquier detalle podía volver convertido en chiste. Mi madre decía que yo era reservada. La verdad era que en nuestra casa hablar tenía consecuencias. A los 19 años ingresé a la Armada de México. Tenía una beca parcial para estudiar logística en la universidad, así que no me fui por falta de opciones. Me fui porque necesitaba pertenecer a un lugar donde el trabajo pesara más que la simpatía y donde nadie pudiera resolver un error sonriendo. La Armada me dio eso. También me dio el apodo. En mi primer destino estuve asignada a un buque de apoyo logístico de la Fuerza Naval del Pacífico. Después del adiestramiento, me integraron al equipo que apoyaba las maniobras en cubierta durante los aterrizajes y despegues de helicópteros. Cada quien tenía una función. Mantener el área despejada, vigilar que no hubiera cabos sueltos, controlar la zona de combustible y seguir las señales entre el ruido y el movimiento del buque. En una cubierta así, no sirve dudar. Tampoco sirve entrar en pánico. Hay momentos en que varias cosas cambian al mismo tiempo y el cuerpo quiere reaccionar antes de que la cabeza entienda. La diferencia entre un susto y una tragedia puede depender de que alguien vea el problema unos segundos antes. 4 meses después de mi llegada, el primer maestre Héctor Salgado empezó a llamarme Marea. Una mañana le pregunté por qué. Estaba tomando café de un vaso de plástico y revisando una lista de maniobras. Porque cuando algo cambia, tú ya vas 2 pasos adelante y haces que los demás se muevan contigo, me dijo, como la marea. Luego siguió leyendo como si no acabara de decir algo que yo recordaría durante años. El nombre se quedó. Entre las personas con las que servía, no era una broma, era una forma breve de decir que confiaban en mí cuando las cosas se complicaban. Rebeca escuchó el apodo una sola vez, durante una cena de Navidad 3 años antes de su boda. Se rió y dijo que parecía nombre de luchadora. Después comentó que yo siempre hacía demasiado importante todo lo relacionado con la Marina. No quiso saber de dónde había salido. Nunca le interesó. Una semana antes de la boda, me preguntó si podía mencionar
mis historias militares durante los brindis. Le dije que no. Fui clara. Le expliqué que algunos nombres estaban ligados a personas y momentos que no quería convertir en entretenimiento para desconocidos. Ella respondió que entendía. Solo estaba esperando tener público. La cena se celebraba en un comedor privado del hotel instalado en una antigua hacienda cerca de Huimilpan. Ahí mismo serían la ceremonia civil y la recepción del día siguiente. Había velas pequeñas entre arreglos de flores blancas, copas alineadas y ventanales abiertos hacia el jardín. Rebeca llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello recogido y la expresión de una mujer que había planeado cada detalle durante meses. Había elegido las habitaciones, el menú, la música, los lugares en las mesas y hasta la hora del brindis. También había preparado ese momento. Marea, repitió, todavía riéndose. De verdad parece nombre de luchadora de segunda. Algunas personas volvieron a reír. ¿Y qué otra opción había? Continuó. Capitana Excel, esa fue la que más celebraron. Uno de los primos de Mauricio golpeó la mesa con la palma. Andrea sonrió, aunque al verme bajó la mirada por un segundo. Yo permanecí sentada, con los hombros relajados y las manos juntas. Encubierta había aprendido a no moverme por impulso. Respiré despacio y dejé que las risas cruzaran el salón sin darles lo que buscaban. Mi madre me tocó el antebrazo por debajo de la mesa. «Déjalo pasar», susurró. Volteé despacio. «¿Por qué siempre me toca a mí aguantar?» Teresa retiró la mano. No respondió. Rebeca se recargó en el hombro de Mauricio. ¿Te imaginas que de verdad le decían así? Se toman demasiado en serio esas cosas. Entonces escuché el vaso tocar la mesa. No fue un golpe. Fue un movimiento tranquilo y deliberado. El hombre de cabello blanco apoyó ambas manos sobre el mantel y miró a mi hermana. Empujó la silla y se levantó. Aunque tenía 74 años, conservaba la postura de alguien acostumbrado a que sus movimientos tuvieran un propósito. En cuanto estuvo de pie, la familia de Mauricio dejó de reír. «Pídele perdón», dijo. Rebeca parpadeó. La copa seguía levantada y la sonrisa se le quedó inmóvil. «¿Qué?» «Pídele perdón». Ahora. No alzó la voz. No le hizo falta. Rebeca soltó una risa corta. «Tío Francisco, por favor». Solo fue una broma. Entonces recordé quién era. Francisco Ramírez, hermano mayor del padre de Mauricio. Primer maestre retirado, adscrito durante años a Sanidad Naval. Había servido 23 años. Mauricio decía que era el hombre que lo había acompañado cuando su padre enfermó y que rara vez intervenía en asuntos familiares. «No necesito conocer toda la historia para saber que te estás burlando de ella delante de todos», respondió Francisco. Rebeca miró alrededor buscando a alguien que la ayudara. Era un reflejo que conocía desde niña. Siempre encontraba una cara dispuesta a sonreírle y romper la tensión. Esa noche no encontró ninguna. Mauricio ya no la miraba a ella, sino a su tío. Sus padres estaban serios. Los primos que se habían reído bajaron los ojos. Andrea acomodó los cubiertos sin necesidad. «Yo no quise lastimarla», dijo Rebeca. Su voz había perdido fuerza. Francisco sostuvo su mirada. «Decir que no querías lastimarla no cambia lo que acabas de hacer». Mauricio se separó un poco de mi hermana. Miró a Andrea. «Antes de que Mónica contestara, tú ya te estabas riendo». Andrea levantó la vista. «¿Tú sabías lo que iba a decir?», continuó Mauricio. «¿Lo planearon?». Rebeca miró a Andrea. Andrea apartó los ojos. Mauricio insistió. «Dime la verdad». Andrea palideció. Rebeca dijo que lo del apodo iba a ser lo mejor de la noche. Nadie volvió a reírse. Andrea dejó los cubiertos sobre el plato y Rebeca entendió que ya no tenía a nadie de su lado. Mauricio se puso de pie. No empujó la silla con violencia ni hizo una escena. Solo se levantó con la calma de alguien que acababa de descubrir un problema que no podía ignorar. «Necesito salir un momento». «¿Vas a dejarme aquí?», preguntó Rebeca. «¿Durante nuestra cena?». Mauricio no levantó la voz. Rebeca dejó de sonreír. «Me voy porque no quiero decir delante de todos lo que estoy pensando». Luego me miró. «Mónica, perdón. Esto no debió pasar». Salió del comedor y cerró la puerta. Rebeca se quedó de pie con la copa en la mano.
Su vestido, su peinado y las flores seguían perfectos, pero ya nadie esperaba que continuara el espectáculo. Mi madre se cubría la boca. No sé si estaba avergonzada por Rebeca o por todas las veces que me había pedido guardar silencio para protegerla. Mi hermana volteó hacia mí. Esto es increíble. Tomé agua y dejé el vaso en la mesa. Tú sabías que yo había dicho que no. Era una broma, Mónica. La semana pasada te pedí que no mencionaras el apodo. Te dije que tenía un significado y te pedí que confiaras en mí. Rebeca abrió la boca, pero no encontró una respuesta. Seguiste porque todos se estaban riendo, continué. Pensaste que, si conseguía suficientes risas, yo tendría que quedarme callada para no parecer la problemática. Nadie se movió. Tú te reíste de un nombre. Yo recuerdo a las personas que estaban conmigo cuando me lo gané. Francisco seguía de pie. ¿Por qué te llamaban así?, preguntó. Trabajaba en maniobras de cubierta, en un buque de apoyo logístico de la Fuerza Naval del Pacífico. Mi superior decía que yo veía los problemas antes de que terminaran de aparecer. Francisco asintió lentamente. Serví con una segunda maestre llamada Catalina Aguilar. Estaba adscrita a Sanidad Naval y tenía esa misma costumbre de ver el problema antes que los demás. El salón quedó en silencio. A finales de los 70, la enviaron temporalmente a un buque de apoyo. Hubo una avería frente a Manzanillo. Entró agua en un compartimento y 2 hombres quedaron atrapados. Catalina fue por ellos antes de que llegara la orden. No tenía tiempo de esperar. Los sacó a los 2. Miró a Rebeca. En la Armada uno aprende a no burlarse de un nombre sin saber cómo se lo ganó la persona. Rebeca bajó la copa y se sentó. Francisco salió entonces a buscar a Mauricio. La cena terminó mucho antes de lo previsto. A las 11:40 de la noche, mi teléfono vibró sobre el buró de la habitación 214. Yo estaba sentada junto a la ventana, escuchando la fuente del patio y comiendo unas galletas que había comprado en recepción porque apenas había probado la cena. El primer mensaje decía: «Me humillaste frente a la familia de Mauricio». Lo leí 2 veces. Llegó otro: «Espero que estés contenta». Dejé el teléfono boca abajo. Pensé en Catalina Aguilar, una mujer a la que nunca había conocido. Un compartimento llenándose de agua frente a Manzanillo. 2 hombres atrapados. Más de 40 años después, Francisco todavía pronunciaba su nombre con respeto. Pensé también en Héctor Salgado, en su café de vaso de plástico y en la forma sencilla en que me había explicado el apodo. Luego pensé en todas las veces que dejé pasar algo, porque mi madre me lo pidió, todas las veces que Rebeca se llevó las risas y yo tuve que fingir que no dolía. No contesté. Apagué la lámpara y después de mucho rato logré dormir. A las 7:15 de la mañana tocaron la puerta. Yo estaba despierta desde las 6. Había pasado 1 hora preguntándome si debía pedir en recepción un coche hasta la terminal de autobuses de Querétaro, tomar el primer autobús a Aguascalientes y regresar con el vestido de dama de honor todavía colgado en una funda. Abrí. Rebeca llevaba una bata color marfil con sus iniciales bordadas. Tenía el cabello sujeto con pinzas y apenas un ojo delineado. Parecía haber empezado la rutina de la boda y haberse detenido al darse cuenta de que el problema no iba a desaparecer solo. «Perdón si sentiste que me estaba burlando», dijo. La miré durante varios segundos. «Eso no es pedir perdón. Estás diciendo que el problema fue cómo lo sentí yo». Su mandíbula se tensó. «Estoy intentando arreglarlo». «No, estás intentando que yo diga que no pasó nada. Fue un comentario. Lo planeaste». Rebeca cruzó los brazos. «Estás haciendo esto más grande de lo que fue. Le dijiste a Andrea que sería lo mejor de la noche. Sabías que yo te había dicho que no y decidiste hacerlo delante de 30 personas para que me resultara más difícil defenderme». No lo negó. «Hoy es mi boda», dijo al fin. Bajó la voz, como si esa frase fuera suficiente para devolverme a mi lugar. «No puedes hacerme esto hoy. Yo quiero estar en tu boda. De verdad. Pero no voy a ponerme el vestido, sonreír en las fotos y fingir que lo de anoche fue culpa mía. ¿Qué quieres entonces? Una disculpa real. Primero conmigo, después frente a Mauricio, Francisco y mamá. Quiero que digas lo que hiciste sin agregar que yo soy sensible, que fue una broma o que tú no tenías malas intenciones».
Rebeca se quedó rígida. No voy a hacer una reunión para que todos me juzguen. Entonces no seré tu dama. Rebeca me miró como si no hubiera oído bien. ¿Vas a abandonarme por esto? No me voy para castigarte, pero tampoco voy a quedarme y fingir otra vez que esto fue culpa mía. Su teléfono vibró, lo sacó del bolsillo de la bata y leyó la pantalla. El color se le fue del rostro. Es Mauricio. ¿Qué dice? Leyó el mensaje otra vez. Quiere que nos reunamos a las 8:15. Él, Francisco y yo. Guardó el teléfono con una mano temblorosa. Se fue sin despedirse. Mucho después supe lo que ocurrió en esa reunión. Los tres me contaron versiones parecidas. No sé cuáles fueron las palabras exactas, pero todos coincidieron en lo esencial. Francisco empezó con una pregunta. Cuando Mónica te dijo que no mencionaras el apodo, ¿qué entendiste? Rebeca respondió que había pensado que yo exageraba. Eso no fue lo que pregunté, dijo él. ¿Entendiste que no quería que lo hicieras? Sí. Entonces deja de hablar como si hubiera sido un malentendido. Rebeca insistió en que había creído que después yo me reiría. No contabas con que se riera, respondió Francisco. Contabas con que tuviera que hacerlo para no dejarte mal. Mauricio me dijo después que llevaba toda la noche recordando otras escenas. Una cena en la que Rebeca contó un problema privado de una prima y luego la acusó de arruinar el ambiente por molestarse. Una reunión con amigos donde se burló del acento de un compañero hasta que todos se rieron. Él había llamado a eso falta de tacto. Por primera vez entendía que también era una forma de obligar a otros a soportarla. ¿Por qué lo hiciste después de que ella te pidió que no? Preguntó. Rebeca dijo que no sabía. Sí, sabes. Solo que no quieres decirlo. Ella empezó a llorar. Mauricio no cambió la pregunta. Al final respondió. Porque pensé que todos se iban a reír. Y si todos se reían, Mónica no podría reclamarme sin arruinar la cena. Mauricio guardó silencio. Luego dijo. Anoche pensé seriamente en suspender la boda. No por una frase, sino porque empecé a recordar cuántas veces te vi hacer algo parecido y decidí que no era asunto mío. Rebeca le preguntó si todavía quería casarse. No lo sé como lo sabía ayer, respondió él. Quiero estar contigo, pero no voy a seguir adelante fingiendo que esto fue una tontería. Antes vas a pedirle perdón a Mónica sin culparla por haberse molestado, y después de la boda vamos a buscar ayuda. Francisco intervino solo una vez más. No me corresponde decidir si se casan, pero no puedes empezar un matrimonio creyendo que humillar a alguien está bien mientras los demás se rían. Rebeca preguntó qué pasaría si no lograba cambiar. Mauricio le contestó que nadie le estaba pidiendo una promesa perfecta. Le estaba pidiendo que dejara de negar lo que había hecho y que empezara a trabajar en ello. Rebeca tardó en responder. Cuando lo hizo, ya no habló de una broma. Lo hice a propósito. Sabía que Mónica había dicho que no. Quise que todos se rieran porque pensé que así no se atrevería a reclamarme. No tengo excusa. Eso no arregló la noche ni borró el patrón, pero fue la primera vez que reconoció el hecho sin esconderlo detrás de sus intenciones. A las 9:20 volvió a tocar mi puerta. Ya no llevaba maquillaje, se había lavado el rostro y tenía los ojos rojos. Seguía con la bata bordada, pero había perdido toda la seguridad con la que había llegado la primera vez. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Ella se sentó en la orilla de la cama. Yo ocupé la silla junto a la ventana. Durante unos segundos solo escuchamos el agua de la fuente. Lo planeé, dijo. Tú tenías razón. Esperé. Sabía que me habías dicho que no. Se lo conté a Andrea porque pensé que sería gracioso. Quería que, si reclamabas, pareciera que tú habías arruinado la cena. Miró sus manos. Eso fue lo que hice. No tengo cómo justificarlo. No respondí de inmediato. Perdón, continuó. No porque tú lo hayas sentido de cierta forma. Perdón por lo que hice. Fue cruel, fue planeado, y lo hice sabiendo que me habías pedido que no. Está bien, dije. Ella levantó la vista. Pero esto no arregla todo. Tenemos años detrás. Una conversación no los borra. Lo sé. Y no quiero que dentro de unas horas digas que todo se resolvió porque yo acepté seguir en la boda. No lo voy a decir. También necesito tiempo. Tal vez mañana vuelva a estar enojada. Tal vez la próxima semana no quiera hablar contigo. Rebeca tragó saliva. Lo entiendo. Es un comienzo.
Nada más. Rebeca asintió. Mauricio quiere que busquemos ayuda después de la boda. ¿Tú quieres hacerlo? Sí. No sé qué va a salir de ahí, pero sí. La observé. Se veía agotada, y por primera vez no parecía estar esperando que yo la tranquilizara. Necesito que cumplas la otra parte, le dije. Lo sé. A las 9:45 nos reunimos en el mismo salón privado. Mi madre llegó unos minutos después, todavía en ropa cómoda, y con el cabello sujeto de cualquier manera. No sabía para qué la habían llamado. Mauricio estaba de pie junto a la mesa. Francisco permanecía sentado. Rebeca respiró hondo. Mamá, Mauricio, Francisco, anoche humillé a Mónica, a propósito. Ella me había dicho que no mencionara su apodo, y yo lo hice de todos modos. Preparé la burla con Andrea, porque pensé que, si todos se reían, Mónica tendría que soportarlo para no quedar como la conflictiva. Teresa bajó la mirada. No fue culpa de ella, continuó Rebeca. No exageró. No arruinó la cena. Convertí en una burla algo que ella me había pedido que respetara. Lo siento. Nadie se apresuró a aliviarla. Mi madre fue la primera en hablar. Yo también tengo que pedirte perdón, Mónica. Volteé hacia ella. Siempre te pedí a ti que te callaras porque era más fácil. Y mientras tú cedías, yo dejaba que Rebeca siguiera. Te fallé. Perdóname. La voz se le quebró. Sentí el impulso de decir que no era el momento, que ya hablaríamos después, que debíamos prepararnos para la boda. Era el mismo impulso que había aprendido de ella. Cerrar la herida antes de mirarla. No lo hice. Sí, respondí. Me fallaste. Teresa cerró los ojos y asintió. No intentó defenderse. No vamos a arreglar todos estos años en una mañana, dije. Necesito que ninguna vuelva a mentir sobre lo que pasó. Rebeca se secó las mejillas. No voy a hacerlo. Mauricio la observó durante un largo momento. Yo sí quiero casarme hoy, dijo, pero no porque esto ya esté resuelto. Después de la boda vamos a buscar ayuda y vamos a hablar de otras cosas que yo también decidí no ver. Rebeca asintió. Francisco no pronunció otro discurso. Solo me preguntó, ¿tú quieres quedarte? Era la primera persona que hacía la pregunta sin asumir la respuesta. Miré a mi hermana. No estaba sonriendo. No intentaba convencerme con lágrimas ni recordarme cuánto había costado el vestido. Sí, dije, quiero estar. Pero porque yo lo decidí. Entonces ya está, respondió Francisco. La ceremonia civil comenzó a las 5 de la tarde. Quiero dejarlo claro porque quizá parezca que una noche así solo podía terminar con una cancelación, gritos o invitados regresando a casa. No ocurrió de esa manera. Rebeca caminó hacia el jardín del brazo de mi madre. Llevaba el vestido que había elegido 8 meses antes y un velo sencillo que se movía con el viento. Mauricio comenzó a llorar antes de que ella llegara a la mitad del pasillo. Yo no podía saber todo lo que sentía, pero sí vi que no apartó la mirada. Ocupé mi lugar entre las damas de honor, con un vestido verde oscuro, zapatos color beige y un ramo pequeño de flores blancas. Andrea permanecía a mi lado. Antes de salir me había buscado en el pasillo. Perdóname, me dijo. Yo sabía que estaba mal y aún así participé. ¿Por qué lo hiciste? Porque quería que Rebeca estuviera contenta conmigo. Agradecí que no intentara disfrazarlo. Acuérdate de esto la próxima vez que te pida ayudarla a burlarse de alguien. Andrea asintió. No éramos amigas, y aquella conversación no nos convirtió en amigas, pero al menos dejó de actuar como si solo hubiera sido una testigo. Cuando el oficial del registro civil leyó las obligaciones del matrimonio y mencionó el respeto, Rebeca miró a Mauricio con los ojos húmedos. Él sostuvo sus manos con fuerza. Los dos sabían por qué esas palabras pesaban más ese día. Después de la ceremonia, vinieron las fotografías. Mientras los invitados empezaban a pasar al comedor, encontré a Francisco en la terraza trasera de la hacienda. Estaba sentado con un vaso de agua, mirando cómo bajaba el sol detrás de las colinas. Me senté a su lado. Durante un rato ninguno habló. Gracias por anoche, dije. Francisco hizo un gesto pequeño con la mano. No tienes que agradecerme. Sí tengo. Me miró de reojo, pero no discutió. ¿Cómo se llamaba la mujer que mencionaste? Catalina Aguilar. Katy, para quienes la conocíamos,
Detestaba que le dijeran Catalina. Sonrió apenas. ¿Qué fue de ella? Se retiró años después. Vive en Veracruz. Tiene 8 o 9 nietos. Ya perdí la cuenta. Y lleva meses peleando con la administración de su fraccionamiento porque pintó una reja de un color que no estaba autorizado. No pude evitar reír. Entonces está bien. Sí, le fue bien. Me gustó saber que su vida no había quedado detenida en aquel rescate. Después, hubo años, familia, nietos y hasta una pelea por una reja. ¿Siguen en contacto? Tarjetas en Navidad. Algún mensaje de vez en cuando. Francisco volvió a mirar el paisaje. Hace años que casi no hablamos, pero todavía me acuerdo de cómo reaccionaba cuando algo se complicaba. Ayer se acordó de ella cuando me vio, ¿verdad? Sí. Yo no saqué a nadie de un compartimento. No hablo de eso. Todos estaban esperando que te rieras para hacerles más cómoda la burla. No lo hiciste. Ya era hora, respondí. Regresamos al comedor antes de que sirvieran la comida. La tensión no había desaparecido. Mauricio me contó después que, antes de la ceremonia, sus padres se habían acercado a él en privado. Le dijeron que respaldarían cualquier decisión, incluso si suspendía la boda. No intentaron convencerlo de seguir por los invitados, el dinero o la vergüenza. Después de la comida llegó el primer baile. Los dos se movieron despacio, sin apartarse la mirada. No parecían una pareja que hubiera resuelto todo en una mañana. Parecían dos personas conscientes de que habían llegado al matrimonio con un problema que ya no podían seguir ignorando. Durante los brindis, Rebeca tomó el micrófono. Por un instante pensé que agradecería a las familias y evitaría lo ocurrido. En cambio, respiró hondo y miró hacia mi mesa. Antes de continuar, tengo que corregir algo delante de las mismas personas que lo escucharon anoche. Mónica me pidió que no usara su apodo para burlarme de ella. Yo lo hice a propósito y preparé el comentario con Andrea. Ella no arruinó la cena. Yo la humillé y después intenté culparla por no quedarse callada. Lo siento. Nadie aplaudió. Me alegró que no lo hicieran. Rebeca dejó el micrófono y siguió con un agradecimiento breve a las dos familias. No convirtió la disculpa en una escena para recuperar simpatía, ni volvió a hablar del tema durante la noche. Algunos invitados evitaron mirarme. Otros se acercaron a pedir perdón por haberse reído. A algunos les dije, gracias. A otros solo los miré y seguí caminando. No iba a tranquilizarlos para que pudieran sentirse mejores con lo que habían hecho. Rebeca no hizo chistes sobre nadie. Tampoco buscó mi aprobación cada vez que hablaba. Se mantuvo cerca de Mauricio y, cuando alguien intentó bromear con la tensión de la noche anterior, ella misma cortó el comentario. La recepción continuó. Hubo música, baile y conversaciones que a ratos se sentían normales y a ratos no. No fue una boda perfecta. Tampoco terminó en desastre. Fue una boda donde todos sabíamos que algo se había roto y que una disculpa, por necesaria que fuera, apenas alcanzaba para empezar a mirarlo. 6 semanas después, Rebeca me llamó un martes por la noche. No envió un mensaje. Me llamó, algo que en nuestra familia casi siempre significaba una emergencia. Empecé a ir a terapia, dijo después de saludar. La psicóloga se llamaba Gabriela Torres. Rebeca pronunció el nombre completo, como si decirlo en voz alta hiciera más difícil abandonar las sesiones después. Me contó que había hablado de nuestra infancia, de la partida de nuestro padre y de la costumbre que desarrolló de hacer reír antes de que alguien pudiera rechazarla. Gabriela dice que al principio lo usaba para protegerme, explicó. Luego, empecé a lastimar primero para que nadie pudiera cuestionarme. No respondí enseguida. Me preguntó cuándo dejaste de confiar en mí. ¿Qué le dijiste? Que no sabía. ¿Tú sabes? Pensé antes de contestar. No estoy segura de haber empezado. Rebeca tardó varios segundos en hablar. Le dije lo mismo. Escuché su respiración al otro lado de la línea. No sé hacer esto, Mónica. ¿Qué cosa? Cuando siento que voy perdiendo una conversación, hago un chiste, cambio el tema o busco a alguien que me defienda. A veces me doy cuenta hasta después. ¿Pero ya te estás dando cuenta? Sí. Y no me gusta lo que veo. Hubo otro silencio. ¿Podemos intentar hablar sin convertir cada conversación en una pelea que una tenga que ganar? Miré la puerta del balcón
Y recordé la cena, la copa levantada y las 30 caras esperando que yo sonriera. «Podemos intentarlo», le dije. «Yo puedo hablar contigo. Lo que hagas cuando te sientas acorralada, te toca trabajarlo a ti». Lo sé. Rebeca no se transformó después de esa llamada. Todavía se defiende antes de tiempo. Todavía lanza un comentario cuando se siente observada y, algunas veces, tiene que detenerse y empezar de nuevo. Ella siguió con la terapia individual. Mauricio y ella comenzaron terapia de pareja algunos meses después. No me contaron detalles, y yo tampoco los pedí. Solo noté que él dejó de reírse automáticamente cuando Rebeca hacía un comentario cruel y que ella empezó a corregirse sin esperar a que alguien la enfrentara. Mi madre y yo también tuvimos conversaciones que llevábamos años evitando. Algunas salieron bien. Otras terminaron con las dos cansadas y en silencio. Teresa dejó de pedirme que se diera por costumbre. En una comida familiar, Rebeca empezó a contar una historia mía para hacer reír. Mamá la detuvo antes de que llegara al remate. «Si Mónica quiere contarla, que la cuente ella». Era la primera vez que mamá la frenaba antes de pedirme a mí que guardara silencio. Rebeca se quedó callada, me miró y dijo: «¿Quieres contarla tú?» «No», respondí, y la historia terminó ahí. En diciembre recibí una tarjeta de Francisco. En el frente había una fotografía del puerto de Veracruz. Adentro escribió: «Le conté a Katy lo que pasó. Dice que Marea te queda bien. Feliz Navidad. Francisco». La puse en la puerta del refrigerador. Sigue ahí. Rebeca todavía intenta esconderse detrás de un chiste algunas veces. Ahora se detiene. Y cuando no lo hace, yo ya no me quedo callada. Mamá tampoco me lo pide.